Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemáticas. Vamos a revisar el tema, pero no sin antes recordar la frase de la semana. La edad no define su madurez, las notas no definen su inteligencia, los rumores no definen quién es usted. Ahora sí, verifiquemos nuestro tema. El tema de esta clase será recta, semirrecta, segmento y ángulo. Para llegar a la comprensión de cada uno de estos conceptos, realizaremos varias actividades, entre ellas observar, escuchar, pensar, responder y participar de manera individual y colectiva. Se dice que la naturaleza es el mejor libro de geometría que podamos encontrar. En las imágenes a continuación están presentes algunos de los conceptos que estudiaremos. Por un lado, tenemos el mar. Por otro lado, tenemos un paisaje donde se puede evidenciar las rieles del tren. Así que, gracias a estas imágenes, podremos darnos cuenta que estamos rodeados de estos conceptos que estudiaremos, es decir, de rectas, semirrectas, segmentos y ángulos. Pero, ¿qué es una recta? Observe esa línea que estoy señalando ahora mismo. Una recta es una línea continua que no tiene principio ni fin. La representamos con letras en minúsculas. Para este caso, yo he llamado mi recta con la letra R. O sea que esta recta se llama R. Y como pueden darse cuenta, tampoco tiene principio ni fin. ¿Qué es una semirrecta? Una semirrecta es cada una de las dos partes que aparecen en una recta cuando la dividimos por un punto. Tiene un origen, pero no un final. Vamos al ejemplo. Esta es una recta. Yo la he denominado S. Este es el nombre de mi recta. A esta recta S le he colocado un punto. A este punto le he llamado P. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que al dibujar este punto en mi recta S, tengo dos espacios o dos semirrectas, una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. En conclusión, es el punto P el que divide la recta S en dos semirrectas. Y el punto P es el que dio origen a las dos semirrectas, derecha e izquierda. Es aquí, gracias a este punto P, que podemos decir que tenemos un origen, pero no un final. ¿Qué es un segmento? Es la parte de la recta comprendida entre dos puntos. Tiene un inicio y un final. Veamos el ejemplo. Esta es mi recta y yo la he llamado T. Dentro de mi recta T he colocado dos puntos, el punto P y el punto Q. Estos dos puntos me indican un segmento. Los segmentos tienen un inicio y un final. Entonces, leamos textualmente lo que nos indica el ejemplo. Fíjese en el punto P y Q, que cortan la recta T. Estos puntos constituyen el inicio y el final del segmento que forman. Avancemos al ángulo. ¿Qué es un ángulo?
es la región comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. ¿Cómo así? Esta es mi primer semirrecta y esta es la segunda. Ambas semirrectas están unidas por este punto. El espacio o abertura entre las dos semirrectas es lo que se llama ángulo. Y el punto que se halla justo aquí, en la unión de estas dos semirrectas, se le conoce como vértice. Como podrán notar en la imagen, los ángulos tienen 3 puntos. Y tal como lo mencionamos hace un momento, uno de ellos es el vértice. Cuando formemos ángulos, las semirrectas cambiarán de nombre. Ya no se llamarán semirrectas, se llamarán lados. Hagamos un resumen de lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué es una recta? Es una línea que no tiene principio ni tampoco fin. ¿Qué es una semirrecta? Es una línea que tiene origen o un punto de origen, pero no tiene fin. ¿Qué es un segmento? Es una línea que tiene un inicio y un fin. ¿Y qué es el ángulo? Es el espacio que existe entre dos semirrectas. Estas dos semirrectas están unidas por un punto llamado vértice. Ahora sí podemos ver mucho mejor lo que vimos al inicio de la clase. Utilizamos los dos paisajes. En el primer paisaje, la línea que separa el cielo del mar es una línea recta. En la segunda imagen, las líneas horizontales de los rieles del tren son segmentos. Si ustedes notan aquí, tiene un punto de inicio y un punto final. De ahora en adelante seguramente nos daremos cuenta de todas las rectas, semirrectas, segmentos y ángulos que nos rodean. Apliquemos lo aprendido. La instrucción dice unir con líneas según corresponda. ¿De qué manera haré este ejercicio? Es muy sencillo, solo tengo que recordar las características de cada una de las líneas o de los conceptos que revisamos. En este caso, hacia el lado izquierdo, claramente tengo un ejemplo de cada uno de ellos: semirrecta, segmento, recta y ángulo. Hacia el lado derecho tengo los nombres. Ahora la idea es unir esos nombres de acuerdo a cada una de las líneas que se presentan hacia el lado izquierdo o viceversa. Observo las líneas y luego la uno con su respectivo nombre. Empecemos con la primera parte. En el primer ejemplo tengo un punto llamado B. Esta línea y este punto me indican que tengo un inicio u origen, pero no tengo final. ¿De qué estaremos hablando? Si usted pensó en una semirrecta, su ejercicio mental fue acertado. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos dos puntos, uno llamado F, uno llamado G, en esta línea. Eso quiere decir que tenemos un punto de inicio y un punto final. ¿Cuál de estos títulos encaja con el ejemplo? Y tenemos descartado semirrecta. Ahora, ¿cuál será? ¿Ángulo recta o segmento? Si dijo segmento o pensó en la palabra segmento, está en lo correcto. Veamos y revisemos el tercer ejemplo.
En este tenemos únicamente una línea, no tenemos ningún punto, lo cual significa que no hay principio ni fin. ¿Estaremos hablando de un ángulo o una recta? Efectivamente, de una recta. Muy bien. Veamos el último ejemplo. Aquí tenemos dos semirrectas unidas por un punto llamado vértice. Este espacio es el que se denomina ángulo. Fácil, ¿cierto? Verifiquemos la respuesta a continuación. Las respuestas. Muy bien. Si lo hicieron de esta manera mentalmente o si se atrevieron a rayar un poco sus pantallas y acertaron de esta manera, los felicito. Para reforzar un poco lo que hemos aprendido revisado de cada uno de estos conceptos, nos enfocaremos en el siguiente trabajo colaborativo. Observará los siguientes ángulos y escribirá la palabra lado o vértice donde corresponda. Y en su actividad individual usted recibirá un archivo en formato Word con más detalles sobre las actividades relacionadas a estos temas. Recuerde que al final de la semana no solamente completará su escalera de reflexión de aprendizaje, sino que al terminar cada clase, usted se planteará las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el tema de clase hoy? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo lo ha aprendido y para qué? Nos vemos en la próxima clase y éxitos en sus actividades. Hasta pronto.